Buenas noches. En aras del tiempo y como este curso, ya lo saben, es relativamente corto, en un lapso de 3 semanas tenemos que cubrir el semestre. Vamos a tratar de abarcar pues el contenido del programa que nos dieron. Hace unos momentos ya se subió a Classroom el programa, que entiendo ustedes ya lo deberían de tener también. Y en esta ocasión pues tendré el honor de ser el catedrático para este curso de Derecho Financiero. En esta ocasión igualmente tendré como auxiliares a Cindy Xiomara Salazar Romero y a Héctor Oswaldo Gamas Monterroso, a quienes les daré el uso de la palabra en estos momentos para que se presenten y todos los conozcan. Ellos fungirán como auxiliares en algún momento yo no pueda estar con ustedes, y para cualquier también colaboración con ustedes por parte de la universidad, ellos estarán también apoyándome para darles el servicio que todos se merecen. Cindy, por favor, si se puede presentar. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, licenciado, y mucho gusto, compañeros. Mi nombre es Cindy Salazar y pues hoy tengo el gusto de poder ser su auxiliar en la cátedra de este interciclo, ¿verdad? De Derecho Financiero. Entonces, cualquier duda, ya saben, estamos a la orden. Me pueden contactar por WhatsApp o bien por medio de Classroom. Siempre todos los días pues les estaré enviando un mensajito como recordatorio, ¿verdad? Para que nos podamos unir a la clase. Y de igual manera pues les podré estar enviando también lo que es el link de asistencia, ¿verdad? Entonces, cualquier duda, estamos a la orden, compañeros. Gracias, Cindy. Héctor. Gracias. Héctor ¿Qué está. tal? Muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es Héctor Gamas. Me disculpo por no poder prender la cámara de momento. Me encuentro desplazándome en vehículo, entonces me es un poco complicado. Pero mucho gusto, licenciado, mucho gusto a todos. Desde ya estamos a la orden. Conjuntamente estaremos apoyando y auxiliando al licenciado Neri Méndez en el curso de Derecho Financiero. Entonces, desde ya cuenten con todo nuestro apoyo, respaldo, cualquier duda, consulta, sugerencia, pues bienvenidos y pues estamos para servirles y a la orden. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Buenas noches. Para ir iniciando, como les indiqué, el programa ya se subió a la plataforma Classroom. Vamos a tratar de cumplirlo. Esto pues es un repaso prácticamente, tómenlo como un ejercicio, si ustedes gustan también como una preparación de privado, ya tienen que ustedes que tener la base, y espero cumplir las expectativas de cada uno de ustedes. Voy a dar los lineamientos generales para que vayamos haciendo esa dinámica que se necesita o que vamos a necesitar en el desarrollo del curso. Bien, los lineamientos generales para ir poniendo las reglas y que todos las tengan. Las sesiones son virtuales, se impartirán pues el día y hora programado, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, y sábado, van a ser 2 sábados, de 4 a 6 de la tarde. Por favor, mantener su micrófono apagado. Si necesitan participar o quieren participar, pues levantan la mano, o en ese momento pues enciende cada uno su micrófono para también tener el orden. Por favor, les pido a todos los que se conecten cuando ya se haya iniciado una clase, que por favor no entren saludando, para que no se interrumpa precisamente al expositor. Los saludos pues los vamos a omitir en esa parte, precisamente para respetar ya sea que esté exponiendo yo o alguno de sus compañeros. Todas las actividades se dan a través de la plataforma Classroom, es decir, en esa plataforma se van a publicar los enlaces, que va a ser el mismo para todas las sesiones virtuales. Se publicará también toda la información desde el inicio hasta la finalización de cada clase. Los exámenes, que va a ser el examen parcial el próximo sábado 14, perdón. Y en esa misma plataforma se compartirá material y actividades curriculares.
La comunicación podrá ser a través del grupo de WhatsApp, a través del correo electrónico, que ya lo tienen, o en el tablero de clase. En el grupo de WhatsApp tienen mi contacto por si alguno de ustedes tiene alguna situación particular o personal que me la quiera hacer saber, con mucho gusto me pueden contactar a través de cualquiera de los canales anteriormente dichos. La programación del curso del 5 al 28 de diciembre del 2024. El primer parcial, como les indiqué, será el próximo sábado 14 de diciembre y el examen final será el 28 de diciembre. En cuanto a la evaluación, esta, por el momento, y de acuerdo a las instrucciones de la universidad, solo se tiene un examen parcial de 50 puntos, la asistencia de 20 puntos para hacer una zona de 70 puntos y el examen final con 30 puntos y la nota de promoción de 61 a 100 puntos, es decir, 61 es el mínimo que ustedes tendrán que obtener en este curso de vacaciones para poder tener una nota favorable o positiva para poder continuar con su plan de estudio. Muy importante también el derecho de a 3 inasistencias justificadas, es decir, si por cualquier motivo ustedes no pueden conectarse a una reunión o a una sesión virtual, tienen que hacernos llegar esa justificación del por qué no se pudieron conectar. Arriba de 4 inasistencias, la consecuencia es que no tendrán derecho a un examen final. Y la zona mínima para tener derecho al examen final es de 41 puntos. Como pueden ver, si bien no hay más que un examen parcial, en este caso por el momento la universidad no nos ha dicho que podamos dejar trabajos individuales o grupales, pues en el programa sí se contemplan ciertas actividades que vamos a ver cómo hacemos algunos mini resúmenes o mini exposiciones para también hacer más amena la clase y que ustedes no solo la sientan tediosa escuchándome la hora o las 2 horas completas a mí. Y esas también actividades adicionales van a servir como un bolsón en algún momento ustedes por alguna razón que sea justificable, pues al final a algunos les falte 1 o 2 puntos para poder llegar a esos 61 puntos, se van a tomar en cuenta esas actividades adicionales que iré dejando, que van a ser pocas o cortas, mejor dicho, para no sobrecargarlos también, máxime si tienen otro curso en esta escuela de vacaciones. La idea es tratar de transmitir el conocimiento de lo que es el derecho financiero, por lo que estoy viendo también en el programa, incluye lo que es el derecho, no sé si la totalidad, por lo menos una parte toral del derecho tributario y también del derecho presupuestario, especialmente. Pero el derecho tributario también es muy amplio como para poder abarcarlo en un semestre. Pero vamos a tratar de cumplir por lo menos lo básico que tenemos en el programa. Repito, mantengan su micrófono apagado, pero también siéntanse en libertad de poder participar, poder corregir, poder participar, poder ampliar o poder aportar de cualquier forma. La idea es hacer ameno y aquí todos estamos para aprender. El contenido básico, pues ustedes lo tienen en el programa, los aspectos generales de las finanzas públicas, que es lo que vamos a tratar de tocar hoy. Las diferencias conceptuales con lo que es hacienda pública, con lo que es el derecho financiero y con lo que es especialmente la actividad financiera. Este será el tema principal para posteriormente hablar sobre el derecho financiero de manera somera, el contenido, características, las diferencias con las otras áreas, especialmente con el derecho tributario, que muchas veces se confunde, y con las demás áreas del derecho, especialmente con lo que se denomina como derecho económico, derecho presupuestario, derecho patrimonial, derecho monetario y las demás áreas del derecho constitucional, civil, laboral, mercantil, etcétera, etcétera.
la actividad financiera del Estado como tal, qué es esa actividad, cuáles son las bases y qué instituciones participan de esa actividad financiera. Los recursos públicos, ¿qué se entiende por recursos públicos? La clasificación doctrinaria, y luego ya hablar específicamente de los tributos, que esta parte pertenece al derecho tributario propiamente dicho. La clasificación, el origen, las características y lo que es la doble o múltiple tributación, la evasión y evolución tributaria como derecho tributario penal y los principios constitucionales de la tributación. El presupuesto, los gastos públicos y el crédito de deuda pública igualmente serán temas de análisis con las diferentes leyes que regulan cada una de estas instituciones, tanto jurídicas como económicas y políticas en algún momento. La política fiscal también la vamos a analizar. Y por último, de acuerdo al anterior programa, aunque esto lo vamos a ir haciendo en el transcurso de las diferentes sesiones, vamos a analizar, vamos a discutir las diferentes leyes. De acuerdo al programa, son las que coloqué: la ley de la Superintendencia de Administración Tributaria, la ley orgánica del Banco de Guatemala, la ley monetaria, libre de negociación de divisas, la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas y la ley orgánica del presupuesto. Sin embargo, vamos a analizar también las demás leyes, entiéndase, y vamos a iniciar por la Constitución Política, vamos a ver el Código Civil, el Código Tributario, la ley orgánica del presupuesto, algunos reglamentos del Ministerio de Finanzas Públicas y de la Contraloría, para que ustedes tengan una idea general de lo que abarca el derecho financiero y cómo ha ido evolucionando ese concepto y esa definición que se tiene del mismo, así como la distinción que se ha realizado a través de los tiempos sobre lo que es derecho financiero y derecho tributario propiamente dicho, como las dos grandes áreas que más se estudian en lo que es la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Bueno, la primera unidad: aspectos generales de las finanzas públicas. A manera de introducción, esta actividad de las finanzas públicas nos dice Sainz de Bujanda, que es un tributarista español, ocurre por otra parte que la actividad financiera del Estado y los demás entes públicos no se limita a establecer y recaudar impuestos. Existen en efecto dos importantes manifestaciones de esta actividad: los actos que se realizan para la obtención de estos medios y los actos que se producen para el empleo de estos recursos. Y estos dos grupos de actos, a pesar de tener carácter tributario, se rigen también por normas jurídicas especiales que deben de integrarse dentro del sistema jurídico financiero. ¿Por qué coloco esto a manera de introducción? Porque como aspectos generales de las finanzas públicas vamos a ver más adelante que en algunas ocasiones o al inicio el derecho tributario se consideraba como, o en algún momento de la historia se consideró como sinónimo de derecho financiero. Al contrario, derecho financiero se tomaba como sinónimo de derecho tributario porque este enmarcaba la recaudación de los tributos que hacía un Estado en cualquiera de sus diferentes medios de formación, sea monárquico, sea republicano, etcétera, etcétera. Y precisamente esta distinción que se ha ido realizando a través de los años, así ustedes en la historia van a encontrar que esta actividad financiera, como el derecho financiero propiamente dicho, ha ido evolucionando, se ha ido adaptando a las políticas económicas, a las políticas financieras, incluso a la política fiscal, como se para poder ir definiendo qué se entiende por finanzas públicas, qué se entiende por actividad financiera y en consecuencia qué se entiende por derecho financiero. Es más, si las finanzas públicas se considera en sí una ciencia o una mera actividad del Estado. El objeto del derecho financiero. El objeto del derecho financiero no es más que las necesidades que tiene el Estado para cumplir con sus funciones.
Esto lo van a encontrar ustedes también en la Constitución Política de la República. En unos momentos les voy a dar el artículo en el cual se establece precisamente cómo el Estado va a regir su, valga la redundancia, su régimen económico y social, así como su régimen financiero. Tiene mucha incidencia también este objeto del derecho financiero, porque como ustedes bien recuerdan, como se han enseñado especialmente en derecho constitucional y en derechos humanos, el fin del Estado es el bien común. Y como persona, pues, el Estado debe garantizarle a todos sus habitantes el desarrollo integral de esa persona. El objetivo de las finanzas, por el contrario, es lograr una correcta administración de dinero y capital para lograr un buen control de sus recursos y alcanzar las metas propuestas a nivel estatal, empresarial, familiar o individual. Esta definición de finanzas se puede decir que es una conceptualización general de lo que es o lo que son las finanzas propiamente dicho. Es decir, las finanzas se aplican tanto al ámbito privado como al ámbito público. Para este caso, el derecho financiero a través de esas finanzas públicas que conlleva, es decir, el manejo del dinero, tiene que lograr esa correcta administración para lograr ese manejo, control y en consecuencia lograr el objetivo que es cumplir sus funciones y darnos a la mayoría, sino que a todos, el tan anhelado bien común. Y la función de las finanzas públicas es precisamente el manejo de los activos y pasivos financieros del fisco, incluido, dice en Chile, el monitoreo de los pasivos contingentes, que estos pasivos contingentes no son más que las deudas que en algún momento o el endeudamiento que se puede realizar precisamente para cumplir ese objetivo común que tiene el Estado. Y en consecuencia, como vamos a ver más adelante también en otra de las sesiones, esos pasivos contingentes, que entiéndase en una palabra o un concepto, deuda interna o externa, forman parte también de las finanzas públicas. Desde que existe el Estado, ha necesitado de recursos de diversa índole para realizar sus funciones. Es decir, un Estado, como no es una empresa privada, no tiene capital, no tiene personal, no tiene recursos propios, siempre necesita recaudar o generar ingresos para poder cumplir con el desarrollo tanto de sus funciones como con los objetivos que se plantea en la Carta Magna. El Estado no ha existido siempre, surgió en determinadas condiciones y por dos causas fundamentales: la división de la sociedad en clases antagónicas, la división social del trabajador y la propiedad privada sobre los medios de producción. Si ustedes hacen un poco de historia, se van a recordar que inicialmente el Estado no existía como lo conocemos hoy en día, no existía división incluso del trabajo y tampoco existía la propiedad privada. Sin embargo, pues, en el ínterin de la historia, el ser humano siempre se ha caracterizado por ser innovador, sea para bien o para mal, siempre se ha innovado, siempre se han buscado fuentes de ingreso, fuentes de alimentación, y esa dinámica entre el trabajo y la obtención de recursos, sean básicos, complementarios, de cualquier tipo de recursos, es lo que ha ido modificando también el derecho. El derecho, por eso es que se dice que siempre va rezagado de las demás áreas sociales, económicas y políticas. Pero el Estado como tal surgió, en primer lugar, por esa división de clases que hubo al inicio, incluso al inicio pues, de un Estado propiamente dicho, cuando surgieron esa división entre comerciantes especialmente y agricultores. Ya desde ahí se empezó a ver un cierto tipo de autoridad y división entre las personas propiamente dicho. Los recursos del Estado son de diversa índole, dentro de los cuales están los bienes inmuebles y los bienes muebles.
Esta parte es muy importante también porque ustedes tienen que saber por qué se considera incluso el dinero como un bien mueble y si este tiene una calificación jurídica como tal. La respuesta es que sí, que el erario público o el dinero tiene la calidad, de acuerdo al Código Civil, de un bien mueble. Dentro de los bienes muebles están los tributos, especialmente los impuestos, que le sirven para sufragar sus gastos generales. Es decir, pues, a través de esta recaudación de impuestos, el Estado es que se genera de dinero en efectivo para poder hacer frente a todos los gastos que conlleva, especialmente, o lo primero que hace cualquier Estado, pagar los salarios de todos los funcionarios y empleados públicos. Leer. Aquí les coloco algunos artículos para que ustedes vayan tomando nota y por eso es que también les voy a pedir que tengan a la mano todas sus leyes, no solo las leyes financieras o tributarias propiamente. Van a leer y comentar los artículos 457, 458 y 459 del Código Civil. Estos artículos hablan especialmente sobre qué se consideran bienes muebles y cuáles son los bienes muebles que se pueden regular estos impuestos que recauda el Estado. Todos estos son recursos con que cuenta el Estado de Guatemala para hacer frente a todas sus necesidades y a los gastos que conlleva el ejercicio de la sociedad guatemalteca. Cuando hablo de todos estos recursos, me refiero precisamente a esa calificación que está en los artículos que cité anteriormente en el Código Civil. Constituyen su hacienda de donde extrae sus finanzas, y aquí el adjetivo de público, es decir, como es dinero que no le pertenece a una persona per se, sino que le corresponde al Estado, o sea, a una ficción del derecho, por eso es que adquiere esa calidad de público, por eso es que inicialmente se denominó como hacienda pública. Pero ¿qué son en definitiva las finanzas públicas? ¿Algún voluntario que pueda definir qué son las finanzas públicas? ¿Son las que maneja el Estado, licenciado? ¿Pero qué maneja el Estado? Serían todos los ingresos y egresos ingresos que maneja el Estado, licenciado. Sí, de manera general es el ingreso y el egreso que tiene el Estado. Como concepto, nos dice Villegas, las finanzas públicas en su concepción actual y genéricamente consideradas tienen por examinar cómo el Estado obtiene sus ingresos y efectúa sus gastos. Es decir, cuando hablamos de concepto es la generalidad o los componentes básicos de una actividad, de una palabra, de un bien. Por eso es que se habla de esa diferenciación entre lo que es concepto y lo que es definición propiamente dicho. Como concepto, como lo dijeron los dos compañeros, Julio y Cristian, pues básicamente es esa forma que va a tener o los medios que tiene que llevar a cabo el Estado precisamente para administrar, en otras palabras, o para examinar, como dice Villegas, cómo el Estado va a obtener ingresos y cómo los va a gastar. Esa es la otra parte. Y estas finanzas públicas constituyen manifestaciones financieras de la actividad del Estado, ingresos, gastos, la conservación de los bienes y la gestión propiamente del dinero. Como fundamento legal de las finanzas públicas, pueden ustedes buscar, leer y analizar el artículo 118, 121 literales C y G y 237 de la Constitución Política de la República. Y específicamente el artículo 459, numeral tercero del Código Civil. Ese es el fundamento legal para la naturaleza jurídica que le da el Código Civil a los impuestos. No van a encontrar ese fundamento o un fundamento similar sobre qué calidad tiene el dinero
en una ley tributaria o en una ley financiera. Constituyen esas manifestaciones de la actividad se van a ir desarrollando en el ínterin o en el día a día del Estado, de cualquiera de sus dependencias. Incluso a lo largo de la historia, como indiqué, pues la propia existencia de las finanzas públicas ha sido negada por autores como Sainz de Bujanda. Otros afirman que de haber existido, esta ciencia no subsistió porque fueron efímeros los esfuerzos por construirla. Esta es otra teoría propuesta por Ferreiro Lapazza. Y también se sostuvo que, a diferencia de las disciplinas científicas, las finanzas públicas solo constituyen una disciplina informativa. Es decir, las finanzas públicas como tal no ha sido objeto unánime por parte de la doctrina, por parte de los estudiosos del derecho financiero, del derecho tributario, del derecho presupuestario, si realmente constituye una norma o un área científica, sino que lo han analizado más como una disciplina o como una parte práctica de lo que es el derecho financiero. ¿Por qué? Porque como finanzas públicas, dicen algunos autores, como saben, no tiene un método científico propiamente dicho, que es uno de los presupuestos para considerar a un área como una verdadera ciencia, como es la ciencia del derecho, como son las ciencias económicas, etc. Se considera las finanzas públicas como un triángulo cuyos vértices son el aspecto económico, político y jurídico. Villegas define a las finanzas públicas como el estudio valorativo de cómo y por qué el Estado tiene sus ingresos y efectúa sus erogaciones, examinando sintéticamente los distintos aspectos del fenómeno financiero, especialmente económico, político y jurídico. Es decir, las finanzas públicas, como otras áreas del derecho, conllevan esa infinidad o esa duplicidad o más de acciones del quehacer de la sociedad. Entiéndase una persona particular, una empresa familiar o el Estado propiamente dicho, viéndolo como una empresa, pero no como una empresa mercantil, sino que como empresa, conceptualizándolo como algo que se realiza o que se fundó para determinados fines. Bajo esa perspectiva empresarial, las finanzas públicas tienen que constituirse en ese triángulo económico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dinero. Político, porque depende tanto del presidente de la República como del Congreso especialmente, y de las demás instituciones que forman el Estado para su quehacer. Y el jurídico, ¿por qué? Porque todas las actividades económicas, sociales, políticas, están reguladas o están contenidas en la norma. Y ese ínterin de actividades es lo que viene a constituir las finanzas públicas. El Ministerio de Finanzas del Estado peruano indica que las finanzas públicas están compuestas por las políticas que instrumentan el gasto público y los impuestos. En este concepto de las finanzas públicas que tiene el Estado peruano, si ustedes van analizando los conceptos que han estudiado y las definiciones, incluyendo las que les acabo de dar, se van a dar cuenta que no en todas las definiciones van a encontrar ustedes una uniformidad en definición o esa conceptualización de lo que se entiende por un tema específico, ¿verdad? Igual es el derecho, por eso es que es una ciencia social, no es una ciencia exacta. ¿Por qué? Porque el Estado peruano dice que las finanzas están compuestas por las políticas que instrumentan el gasto público y los impuestos. Y cuando hablamos de política, se entendería inicialmente que dejamos afuera lo que son normas jurídicas o incluso lo económico propiamente dicho, porque lo económico es más amplio que hablar únicamente de impuestos o únicamente de gastos. La Cámara de Diputados de México dice: finanzas públicas es la disciplina que estudia el conjunto de instrumentos
instrumentos relacionados con los ingresos públicos, el gasto público, el endeudamiento interno y externo del Estado, los precios, tarifas de los bienes y servicios producidos por el sector paraestatal. Aquí, los diputados de México sí toman como una disciplina lo que son las finanzas públicas propiamente dichas, incluidas o incluyen en eso pues, la generalidad de lo que hoy en día conocemos como derecho financiero, conjunto de instrumentos relacionados con ingresos y gastos, endeudamiento interno y externo y las tarifas de todo el sector del Estado. Otros autores, como Bode y Merton, dicen que las finanzas estudian la manera en que los recursos escasos se asignan a través del tiempo. Y Ferrell y Joffrey Hird, el término finanzas se refiere a todas las actividades relacionadas con la obtención de dinero y su uso eficaz. En estas dos últimas, si ustedes se dan cuenta, se puede tomar inicialmente que estamos hablando más de una empresa o del sector privado. Y es precisamente, como les indiqué, porque al inicio las finanzas públicas toman diferentes conceptos, no sé si la mayoría, pero muchos de los conceptos de finanzas públicas devienen o tienen su origen precisamente en las finanzas o en el derecho privado, solo que se amplía su campo de acción y en consecuencia la definición para el sector público. Finanzas es el área de la economía que estudia el funcionamiento de los mercados de dinero y capitales, las instituciones que operan en ellos, las políticas de captación de recursos, el valor del dinero en el tiempo y el coste del capital. Esta definición también de finanzas, aunque se aplica más para el ámbito privado, también se incluye en el ámbito de las finanzas públicas por ser esa parte precisamente de la economía que va a analizar el mercado nacional e internacional y que tiene consecuencia directa, especialmente cuando hablamos de tributos de comercio exterior, para que el Estado recaude y grave primeramente esas actividades del comercio, no solo nacional, sino que regional e internacional. Seligman nos dice, la gestión financiera pública se refiere a la forma en que los gobiernos gestionan los recursos públicos, tanto ingresos como gastos, y al impacto inmediato y a medio y largo plazo de dichos recursos en la economía o la sociedad. Es decir, aquí ya se incluye también esos estudios que debe realizar el Estado para determinar ese impacto que va a tener la creación de un tributo y asimismo el impacto que va a tener la creación de una política, la creación de una institución, la creación de una ley que generará un gasto para el Estado, cómo va a afectar cuando decimos las arcas o el erario público, es decir, cómo va a afectar ese patrimonio del Estado que se compone por todos los bienes que están a disposición de las autoridades de turno. La historia. Como historia, pues vamos a encontrar, no lo voy a dar porque sería muy largo, pero la historia, como les he indicado, en cuanto a la actividad financiera del Estado, se ha ido modificando a lo largo del tiempo. Existe, por lo tanto, una historia de la actividad y pensamiento financieros cuyo examen tiene singular importancia para comprender el estado actual de los estudios en la materia. Con acierto, sostiene Gerloff, citado por Villegas, que la historia financiera muestra la evolución y en cada fase las condiciones de tiempo y lugar de la economía pública, enseñando así la justa apreciación del estado actual y de la problemática del futuro. Es decir, de acuerdo al tiempo que se está analizando, así van a ver ustedes o van a encontrar en doctrina diferentes escuelas. Nosotros las conocemos o nos las enseñan en la facultad como teorías. Estas famosas teorías devienen en consecuencia del pensamiento de cada uno de los autores en determinado momento y en determinada época, analizando la historia y preveyendo qué va a pasar, no solo en el presente, sino que especialmente a futuro, para prevenir precisamente o mejorar las condiciones del Estado y en consecuencia de la actividad propia, no solo del Estado, sino que de la sociedad en sí. Para nuestro caso sería la sociedad y el Estado. ¿Y cómo vamos a encontrar a través de la historia esas diferentes o esos diferentes cambios en la legislación y en las políticas? Pues a través de esas diferentes teorías sobre la actividad financiera.
Si ustedes se dan cuenta, aquí voy a hablar sobre las teorías de la actividad financiera. Y venía hablando, o inicié hablando, sobre lo que son las finanzas públicas. Pero ¿por qué hago este salto? Porque precisamente las teorías de la actividad financiera es lo que da origen a las finanzas públicas y tienen similares condiciones cuando hablamos de teorías, la actividad financiera con lo que es el concepto de finanzas públicas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la actividad financiera lo que tiene como fondo es precisamente ser parte de esa finanzas, de esa parte, perdón, de las finanzas públicas de un Estado. Las tres grandes teorías económicas, políticas y la sociológica. Las teorías, la teoría económica precisamente inicia con la escuela inglesa, sustentada básicamente en Adam Smith y Ricardo, que recoge lo que se denomina como el neoliberalismo económico o el neoliberalismo del Estado. De acuerdo a estos economistas, el Estado es un pésimo, es un mal administrador y por lo tanto para ellos los servicios públicos deben confiarse en la iniciativa privada. Propugnan por la reducción administrativa financiera del Estado, es decir, cuando ustedes ven en la actualidad una noticia, por ejemplo, que las alianzas público-privadas o empresas privadas del Estado o que el Estado otorga una concesión o una cesión o a través de cualquier figura, un servicio público deviene precisamente de esta teoría económica de la escuela inglesa, es decir, el Estado no puede administrar, no puede hacer, no puede recaudar, no puede gastar, incluso aunque se oiga, no se escucha muy sensato, pero el Estado no puede gastar muchas veces bien su dinero y por lo tanto, estos pensadores, esta escuela inglesa dice que el Estado lo debemos reducir a lo mínimo y que la iniciativa privada se encargue de todo. Incluso hay escuelas, precisamente de la teoría económica, que ustedes han escuchado el famoso dicho dejar hacer, dejar pasar. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene que entrometerse, de acuerdo a esta escuela, en las actividades propias o de la iniciativa privada o en la esfera del derecho privado, si lo queremos ver desde esta perspectiva. Un ejemplo actual sobre esta teoría económica que existen las dos posturas es precisamente con la recién aprobada ley de competencias. Para algunos no se puede hablar de una competencia si el Estado interviene y esa es la crítica mayor que le realizan a esta recién ley. Por otro lado dicen el Estado realizó o aprobó esta ley precisamente para sustentar y para regular que sí exista una libre competencia. Esas son las dos grandes posturas que puedo poner como ejemplo ahorita de una ley reciente que ha sido aprobada por el Congreso de la República, que igual ustedes asumen otro curso, la van a analizar. En Guatemala fue la política que orientó al gobierno de Álvaro Sucre. Vendió los empresarios, la creación del contrato 029, hablando del derecho laboral, y el ejemplo práctico que se pone aquí en Guatemala es el más clásico y práctico sería la famosa autopista Palín-Escuintla. Esa autopista creo que todos o la mayoría coincidimos que funcionó porque la administraba la iniciativa privada. ¿Qué pasó ahorita que la entregó al Estado? Habrá más que hablar en este tema, pero de manera general y solo para ejemplificar el curso y la lección de hoy, ese es un ejemplo de lo que es un bien administrado por el Estado versus un bien administrado o el mismo bien administrado por la iniciativa privada. Y si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos de finanzas públicas o hablamos de políticas y especialmente teorías económicas, no solo se está hablando de derecho financiero, sino que se habla de derecho constitucional, como les indiqué, de derecho laboral, derecho tributario, derecho presupuestario, entre otros derechos civiles.
no se tienen que enfocar ustedes o cerrarse en el sentido de decir, bueno, si el derecho financiero no tiene una ley o algo, solo voy a estudiar la ley orgánica de presupuesto, por ejemplo. No es así. El ejemplo típico es esa calidad que tiene que tener el dinero o la naturaleza jurídica que ustedes deben de saber de qué es el dinero, cuál es la naturaleza jurídica del dinero. Y el contrato 029, ¿por qué se toma como un ejemplo de la teoría económica o de la escuela inglesa? Precisamente porque viene a sacar o a trasladar del bolsón, como se conoce, el derecho laboral, una relación de trabajo y lo traslada a otros ámbitos, bajo otra naturaleza jurídica, bajo otra concepción, bajo otro contenido, para poder también ejercer el Estado esas funciones y esa contratación de personal que necesita. La otra escuela de la teoría inglesa es la denominada de la utilidad marginal. Esta pretende que lo mismo que sucede en la empresa privada, las empresas de servicios públicos administradas por el Estado dejen el máximo de utilidad. Es decir, el Estado cuando presta un servicio no debe de prestarlo solo por prestarlo, sino que también debe de obtener una utilidad. ¿Y qué utilidad se podría hablar aquí? Y aquí entramos también a otro abanico de posibilidades u otras teorías dentro de esta teoría de la utilidad marginal. ¿Por qué? Porque podemos hablar de utilidad marginal para el Estado, entiéndase, utilidad económica, es decir, obtener un lucro como lo conocemos normalmente en una actividad mercantil, o bien hablar de la máxima utilidad para la sociedad, para los habitantes, como la máxima que tiene o el fin supremo que tiene el Estado de Guatemala, que es darles el bien común. Esas son las dos vertientes que se pudieran hablar sobre lo que es la utilidad marginal de la escuela inglesa aplicada al ámbito guatemalteco. La teoría sociológica surgió como una reacción a las teorías economicistas de la teoría inglesa. Su creador, Wilfredo Pareto, italiano, esta propugna porque los habitantes se sientan parte del Estado. Él denomina consorcio política. A esta teoría, los servicios públicos deben ser cubiertos por las finanzas del Estado. Aquí sí, a contrario de la teoría económica o de la escuela inglesa, esta teoría lo que nos dice es precisamente que el Estado debe ser autosuficiente, debe de recaudar y debe de servir a sus propios habitantes para poder llegar, cumplir el fin supremo. Dependiendo también la naturaleza o la filosofía que vaya a regir el Estado de Guatemala, al Estado en sí, que se va a regular, así se definirá también sus políticas y su normativa. Para el caso de Guatemala, la constitución política, eso ustedes lo van a estudiar en el curso de Derecho Constitucional, la constitución política tiene o deviene de una filosofía que se denomina del justnaturalismo racional práctico que viene del americano, en el cual la persona humana tiene esa máxima en el ordenamiento jurídico. De esa filosofía devienen los derechos humanos y en consecuencia el Estado, tal como está regulada la Constitución política, debe de suplir todo lo necesario a los habitantes para que estos adquieran su máxima felicidad, el bien común, tengan acceso a salud, a educación, a la justicia, a la economía, a fuentes de trabajo, a la propiedad privada, etcétera, etcétera. A contrario, como repito, de la escuela inglesa que quiere u opta por la menor intervención del Estado en el quehacer de la sociedad. Y la teoría política, por último, surge como una reacción a las teorías economicistas y a las teorías sociales. Los doctrinarios del Becher y Grossi basan el estudio integral de las finanzas públicas y le asignan predominio al factor político.
De acuerdo a Aurelio Ciotti, siendo político el sujeto de la actividad financiera, los medios y fines perseguidos por la actividad financiera del Estado también son de naturaleza política. Es decir, esta teoría trata de hacer un punto de equilibrio entre lo económico y lo sociológico y crean una nueva teoría que pudiéramos llamar, como ustedes mejor la conocen, teorías eclécticas, porque tienen parte de los dos puntos en el cual crean esa teoría política y dicen, es cierto la teoría económica, tales puntos, es cierto la teoría sociológica, porque tiene tales puntos, sin embargo se olvidan que quien hace, quien decide, quien realiza, quien toma las decisiones es otro ente, bajo otra perspectiva, que es la perspectiva o el político propiamente dicho hablando. O en otras palabras, las autoridades de turno del gobierno, de un Estado o de una república. Y en consecuencia, como todo deviene en lo político, es decir, el sujeto es político, los bienes tienen también naturaleza política por lo mismo, y la actividad que realiza también deviene de actividades políticas, por lo tanto, esa función financiera del Estado se considera o se puede manejar desde la perspectiva política. Aquí se hace esa correlación de lo que es la actividad financiera y en consecuencia las finanzas públicas propiamente. Solo como comentario antes de continuar, ya se va a subir en un promedio de los últimos 15 minutos, se van a subir en todas las sesiones el vínculo para que ustedes puedan llenar el formulario de asistencia. Repito, esa asistencia es obligatoria para que no se les vaya a escapar de ustedes llenar ese formulario de asistencia. Ya lo subió la compañera Cindy, gracias. Y así lo vamos a ir llenando todas las noches para yo también no interrumpir la exposición o alguno de ustedes que esté exponiendo. Vamos a continuar. Conceptos generales para las finanzas públicas. Fisco debe entenderse por perteneciente al fisco, y fisco significa la parte de la hacienda pública que se forma con las contribuciones. Proviene del latín fiscus, que designa el tesoro o patrimonio de los emperadores, para diferenciarlos del erario, que era el tesoro público o caudales destinados a la obtención del Estado. Es decir, cuando hablamos de la palabra fisco, como decimos ahora muchas veces para referirnos incluso a la Superintendencia de Administración Tributaria o al Ministerio de Finanzas Públicas, es precisamente todo el patrimonio, en una palabra, si lo vamos a resumir así, que tiene el Estado para poder hacer frente a todas las obligaciones. Esta definición es del autor mexicano Hugo Carrasco en el Diccionario de Derecho Fiscal. Maynor Estrada pregunta cómo se llama el tema. El primer tema es públicas. ¿Sí? ¿Quién quiere hablar, perdón? Si no, me levantan la manita también para ver y yo con mucho gusto les cedo la palabra. Actividad financiera, la que desarrolla el Estado a fin de obtener los ingresos necesarios para lograr sus fines, así como el control de la percepción del ingreso y el gasto público. El ingreso bruto, el total de percepciones que recibe el sector público, incluidos los financiamientos internos y externos. El ingreso neto, recursos brutos obtenidos por el sector público, con excepción de los financiamientos. Y el ingreso nacional, la estimación sobre la base anual de potencial adquisitivo de una nación respecto del consumo de capital, incluidos los ingresos personales y los ingresos netos de las empresas públicas y privadas, antes de deducir el impuesto sobre la renta. Es decir, estos son conceptos básicos que ustedes deben de manejar en lo que es el derecho financiero y especialmente en lo que es las finanzas públicas, para poder ir comprendiendo cuando vayamos analizando por qué una ley está regulada de esta manera. Muchas veces damos por sentadas o por sabidos qué significa una palabra, qué significa un concepto, pero cuando lo analizamos, que es parte del estudio que ustedes deben de realizar, es precisamente qué es lo que regula una ley, qué es actividad financiera, qué es finanzas públicas.
qué es un ingreso bruto, qué es un ingreso neto, qué es un ingreso nacional. Pero especialmente saber diferenciar también cuando estamos hablando de ingresos para el Estado propiamente dicho y cuando estamos hablando de ingresos para efectos de derecho tributario o para efectos de los tributos. Así, este ingreso, como está definido de acuerdo con Carrasco, es el ingreso nacional precisamente sobre lo que realiza el Estado para poder determinar ese poder adquisitivo que se tendrá y de acuerdo a ese poder adquisitivo formular tanto la política fiscal, la política económica, como la modificación de las leyes tributarias para ya sea subir, crear o reducir los impuestos que correspondan. A diferencia de un ingreso, hablando propiamente de una actividad. Como lo llamé mapa conceptual del derecho fiscal, pero más que todo es como un resumen para que ustedes lo tengan. Cuando hablamos de derecho fiscal, lo podemos reducir bajo tres perspectivas. La primera, el aspecto conceptual. La segunda, el origen del derecho. Y la tercera, como la obtención de ingresos. Bajo estos tres paraguas, el aspecto conceptual del derecho fiscal se tiene que comprender y también dividir en las diferentes áreas que hoy existen y que en algunos casos ya tienen autonomía, en otros todavía están en duda, o hay doctrinas que dicen que sí son autónomas, otras que no son autónomas, sin embargo, ya se estudian bajo, incluso en algunas universidades o hay hasta maestrías específicas, como derecho fiscal o financiero, como derecho tributario, como derecho presupuestario, cada una específica en el ámbito de sus atribuciones y competencias. Es decir, el derecho financiero engloba no solo lo tributario, sino también lo financiero propiamente, es decir, lo económico, los ingresos generales de un Estado y también la forma en que va a gastar o va a erogar ese dinero. El derecho tributario, por su parte, solamente se resume o se reduce, por así decirlo, del derecho financiero en cuanto a la percepción o a la recaudación de tributos que realiza un Estado. Y el derecho fiscal va también más en sentido de las políticas fiscales que va a tener un Estado en el que hacer de su función. El derecho presupuestario, que es otra área también del derecho fiscal o del derecho financiero, es precisamente esa forma que está contabilizado ese presupuesto, ese gasto, que se puede incluir en algún momento no solo al Ministerio de Finanzas Públicas, sino que también a la Contraloría General de Cuentas, bajo las denominadas partidas presupuestarias, es decir, cómo se tiene que obtener, cómo se tiene que catalogar esos ingresos y en consecuencia esos egresos que realiza el Estado. Y cuando hablamos de origen del derecho como segunda vertiente del derecho fiscal, nos estamos refiriendo precisamente a las fuentes formales de ese derecho, es decir, qué es lo que dio origen a ese derecho financiero o a ese derecho fiscal o a ese derecho tributario, cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años y cómo se ha ido regulando o normando también en los diferentes estados. Cuando veamos los tributos vamos a ver esa diferencia conceptual entre lo que es impuesto y lo que es tributo. Y por último, también se pudiera analizar el derecho fiscal como la obtención de ingresos, es decir, como la actividad financiera que va a realizar el Estado de cómo qué desarrolla o qué hace el Estado de Guatemala para recaudar tributos. No solo es cobrar impuestos.
hay bienes renovables, bienes públicos, la concesión de bienes, la cesión de ciertas funciones también del Estado, etcétera, etcétera, para que el conjunto de esas figuras jurídicas complementan la actividad financiera del Estado y en consecuencia cumplen esa función de la captación o la obtención de ingresos para el Estado. ¿Alguna pregunta por el momento? De mi parte todo está claro, licenciado. Muchas gracias. Gracias. El que tiene el nombre de oficina jurídica levantó la mano. Buenas noches, licenciado, mucho gusto. Bueno, a mí me da gusto bueno, su clase está muy dinámica y sobre todo nos está dando a conocer las diferentes leyes, que usted, como dice, hay que conocer las diferentes leyes en cuanto a materia tributaria y financiera, ¿no? Pero otra de las dudas que me causa es como por ejemplo en el grupo de WhatsApp, ¿cuál sería, Lick? Disculpe, perdone, para que pueda agregar, ¿verdad? Ajá. No se preocupe, el grupo lo pasaron en una clase, pero si nos da su número, con mucho gusto lo podemos agregar. Es 3613 4626, no sé cómo podría anotarlo. 3613 3613 4626. Ajá, va. Lo agreguemos y con mucho gusto. Muy bien, Byron Pérez sería muy amable, feliz noche, muy amable, gracias. Bueno, entonces, no sé si alguien más tiene alguna duda, si no, como les digo, todas las presentaciones las voy a subir, entonces no hay ningún problema, esto les va a servir también de material. Elizabeth Vázquez, levanta la mano. Buenas noches, licenciado. Mucho gusto. La verdad, gracias por la clase. Está bastante claro el contenido que nos está brindando. Solo le quería hacer una consulta, ¿verdad? No sé si cabe la posibilidad que la evaluación del día sábado 14 nos toca a las 5 de la tarde, pero habemos varios compañeros que vivimos algo retirado del campus. Cabría la posibilidad de que pudiera ser por lo menos a las 4, Lick, por las fechas en que estamos. Déjenme preguntar en la universidad, porque son los horarios que a mí me dieron. Entonces, no sé si tienen algún otro examen o que nos dieron esa hora. Pero déjenme preguntar, y como hay tiempo, yo hoy solo termino con ustedes, voy a hacer la consulta para ver si lo puedo trasladar a las 4 de la tarde, porque igual no nos han dicho todavía en qué edificio ni en qué salón. Muchas gracias, licenciado. Disculpe, pero sí, le hacía la consulta por el hecho de que si es a las 5 iríamos saliendo como a las 6 y ya salir de allá a esa hora es un poquito más complicado, ¿verdad? Para nosotros, pero si se puede, enhorabuena, ¿verdad? Gracias, Lick. Bueno, voy a hacer la consulta porque igual alguien me está escribiendo que hay algunos que tienen examen a las 3. Entonces creo que tal vez por eso lo hicieron, pero voy a hacer la consulta, igual vamos a ver de qué forma lo podemos realizar. Gracias, Lick. Imagínense que fuera a las 3 y a las 4 el otro salimos re bien. Gracias, Lick. El que nada sabe, nada teme, dice usted, ¿verdad? Karen Ana Rodríguez. Licenciado, buenas noches. ¿Sería usted tan amable de subir sus presentaciones quizás, no sé si un día antes de clase o horas antes de clase para poder imprimirlas y hacer anotaciones en las presentaciones respectivas? Perfecto, no se preocupe, yo voy a subir esa ahorita y a partir de mañana la subo antes. Muchas gracias, feliz noche. Con gusto. Bueno. Si no hay ninguna otra pregunta, como les digo, por favor tengan a la mano sus leyes, como les indiqué y les di algunos ejemplos, si es necesario que ustedes por lo menos vayan tomando notas y vayan viendo que no solo el derecho financiero y especialmente el derecho tributario, solo estamos hablando de leyes tributarias específicamente, entiéndase código tributario y leyes específicas. Tienen que ir ustedes abriendo su campo de acción, están estudiando para abogados y notarios, y tienen que tener un conocimiento global de lo que son las instituciones del derecho. Cualquier duda, estoy a la orden, yo no lo sé todo, también estoy aprendiendo
con ustedes y si yo no sé algo, pues lo investigo y a la siguiente clase se los contesto. Si no hay más preguntas, con mucho gusto nos vemos mañana. No se les olvide llenar el vínculo de asistencia. Gracias y nos vemos mañana. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche.